Tras el discurso de Pentecostés pronunciado por Pedro, el primer papa, embriagado del Espíritu Santo, de la fuerza recibida en Pentecostés, en el cenáculo, los Hechos de los Apóstoles nos narran una de las descripciones que de vez en cuando hace San Lucas de la primitiva comunidad. Está omitida en la liturgia de los días feriales porque van saliendo a lo largo de los domingos. Son textos muy importantes que se reservan para cuando todos los católicos van a misa. Dice esta descripción del capítulo 2 de los Hechos. Hablando de los cristianos, dice que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Son 4 dimensiones de nuestra fe que son asimilables a las 4 partes del catecismo: credo, mandamientos, sacramentos y oración. A la enseñanza de los apóstoles, que enseñan el querigma, que enseñan lo que Dios ha hecho, que enseñan lo que Dios es, el credo. A la comunión entre ellos, la vida fraterna, la vida de caridad, es decir, la vida de los mandamientos. A la fracción del pan, que es un modo de llamar a la Eucaristía, que es el principal y el culmen de los sacramentos. Y a las oraciones, la vida de oración, que es privada y personal, y también es comunitaria y social. Sigue diciendo San Lucas que el temor de Dios se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Ya ven que este temor no es asimilable al miedo, es el sumo respeto, es el sagrado respeto por lo que Dios hace, es este asombro lleno de gozo y de estupor al ver que Dios supera con creces nuestras pobres capacidades humanas. También hoy hemos de vivir en este estupor, en este temor, en este asombro, al ver que en los rincones de la Iglesia, donde se mantiene la fe y la vitalidad propia de la fecundidad de la Iglesia, pues se vive con heroísmo. Nos preguntábamos antes de la Semana Santa el por qué no hay vocaciones en muchos rincones de la Iglesia. Y decíamos que hay que preguntarse si para llevar la vida que llevamos hace falta fe, hace falta la fuerza del Espíritu Santo. Cuando vivimos de Dios, nuestra vida es superior, es diferente a la que puede vivir cualquier hombre sin el Señor. Dice San Lucas que los creyentes vivían unidos. Es una de las señas de identidad que debe manifestar la Iglesia. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman unos a otros como yo les he amado. Es la práctica del testamento del Señor, el mandamiento del amor. Y tenían todo en común. Vendían sus posesiones, sus bienes, y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Todos no. Nos va a contar acto seguido en el capítulo 5 San Lucas que Ananías y Safira no van a realizar esta decisión voluntaria. Ojo, esto no es un comunismo impuesto que niegue la propiedad privada, como algunos quieren ver, manipulando este texto y aislando del resto de la enseñanza evangélica y de los Hechos de los Apóstoles. La propiedad privada es un derecho, y la historia ha demostrado que cuando la propiedad privada se conculca, pues viene la pobreza. Es un derecho natural. No es un derecho absoluto, como ha recalcado en los últimos tiempos el Papa Francisco, a quien le han querido manipular como si fuese un nuevo comunista. Bueno, no ha dicho nada nuevo. La propiedad privada tiene una hipoteca social, es decir, cuando es necesario, pues puede haber instancias que por el bien común pues pueden expropiar, pero no al modo como lo hacen los comunistas, o lo quieren hacer porque niegan ese principio de la propiedad privada. No es un derecho absoluto, es un derecho subordinado al bien común, pero es un derecho que hoy ya sin tapujos nos quieren quitar desde la Agenda 2030. A veces nos creemos que los más peligrosos son los que se llaman a sí mismos marxistas-leninistas, pero muchas veces el peligro viene del otro lado, que son los que mandan en las élites mundiales, que se llaman a sí mismos liberales, y que, bueno, en realidad todos se reúnen en la logia y están más o menos todos de acuerdo en una progresiva dictadura impositiva para todos nosotros. No es esto, es
una exigencia de la caridad que hace que uno no pueda estar tranquilo y bien cuando un hermano está necesitado, y como no somos dueños sino administradores de las propiedades que Dios nos concede, pues tenemos la obligación moral, según nuestra conciencia bien formada, de compartir con los más necesitados, porque Dios ha puesto los medios en la tierra para que todo el mundo pueda vivir, para que todo el mundo pueda tener su casa, para que todo el mundo pueda alimentarse y disponer del pan de cada día para vivir con dignidad. Acudían al templo todos los días con perseverancia, con fidelidad. Los primeros apóstoles, los primeros cristianos, hasta que fueron expulsados, ellos seguían considerándose judíos. Providencialmente el Señor, y esto nos tiene que servir para cuando vemos injusticias, el Señor tenía, que escribe recto con renglones torcidos, tenía en su plan esta expulsión del templo. Los judíos, los cristianos no se separan del templo, son expulsados del templo. Ellos se siguen considerando miembros del pueblo elegido y por lo tanto siguen yendo al templo. Y lo harán hasta que sean, ya digo, expulsados y descubran que ya no es necesario circuncidarse y ya no es necesario, han caducado con el sacrificio supremo de Cristo en la cruz, han caducado los sacrificios del templo, pero esto al principio no lo tienen claro. Dios se va manifestando a lo largo de la historia con los hechos que van ocurriendo, incluso con las persecuciones y con las malas noticias que nosotros podamos considerar. Esto nos tiene que ayudar cuando veamos que ocurren cosas malas en la Iglesia o en los cristianos, que Dios sabe sacar bienes de los males. Esto también nos ayuda a pensar que el templo es necesario. Las comunidades que se reúnen en lugares materiales es una falacia muy repetida desde dentro de la Iglesia también en tiempos de pandemia, decir, nos han cerrado los templos pero no pasa nada porque se han abierto una iglesia en cada hogar. Bueno, sí y no. Sí, no, es verdad que este tiempo muchas personas han rezado más en pandemia, se han unido más a las redes, pero otros muchos han enfriado su fe por esta falta del templo. Se trata de saber conjugar que lo católico es la oración doméstica, la oración privada y la oración en la iglesia, en el templo, que también nos es necesario. Dios quiera que nos podamos recuperar de las medidas exageradas de la pandemia, de las autoridades civiles y muchas veces por error, con un excesivo celo y a veces falta de fe. No podemos juzgar, cada uno ve ante el Señor, pero hoy es muy fácil ver que las medidas han sido exageradas en la pandemia y van a tener consecuencias graves. Perseveraban con un mismo espíritu. Esto no es uniformidad, sino unidad. No es lo mismo unidad que uniformidad. Ojo con la sinodalidad de la cual tanto se habla. Sin es jodos es camino, sin el mismo camino. Ojo con la sinodalidad, que no es un fin, es un medio. La sinodalidad es algo bueno, que caminemos todos juntos, pero es un medio. ¿Caminar hacia dónde? Hacia el cielo. Ojo que estamos subrayando a veces excesivamente términos que son tan católicos como el del sínodo, el de la sinodalidad, pero puestos al servicio de la ideología dominante, pueden ser perniciosos y convertirse en un relativismo. Dice, continúa en este relato, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. En las casas porque había ya persecución, iban al templo, pero luego tenían que ir a las casas, aparte de que la persecución, porque todavía no había templos propiamente cristianos, para realizar este rito nuevo, que es el de la Santa Misa, la Pascua judía. Se ha convertido, Jesucristo la ha transformado, transformando el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, la ha transformado en un nuevo rito que todavía no hay templos, entonces se tiene que celebrar en las casas. Pero ojo, que llegará el día glorioso en que Constantino se convierta y permita a los cristianos construir templos públicos cuando se acaben las persecuciones, y Teodosio incluso proclamará la fe como religión oficial del Estado. Ojo que hay mucho bobo dentro de la Iglesia, llevada por este liberalismo y relativismo, que reniegan de la confesionalidad. Solemne estupidez y falta de conocimiento de la historia y
y llevados por la ideología. La confesionalidad es un bien que evidentemente, como todas las instituciones humanas, pues es susceptible de corrupción y de perversión, pero la confesionalidad es un bien. Que los príncipes sean cristianos y que el Estado y la Iglesia caminen de la mano y que cada uno aporte a la sociedad sin confundirse, pero sin separarse, hacia el mismo bien, priorizando uno el bien espiritual y el otro el bien material, que caminen de la mano el poder espiritual, el brazo espiritual y el brazo secular, es algo bueno y lo ha sido siempre a lo largo de la historia, como se demuestra la progresiva falta de fe de la sociedad actual, que ha asumido como un dogma la separación Iglesia-Estado, que lleva necesariamente a la progresiva persecución, intromisión del Estado en la Iglesia. Bien, este partir el pan se refiere a la misa y a la mesa, algo que estaban unidos al principio, como los judíos. Las comidas tenían un sentido religioso porque Israel vive en una sociedad teocrática. Después de los abusos que denuncia San Pablo en 1 Corintios 11, en que esas mesas pues llevan a borracheras y a no compartir, pues al final en la Iglesia se va separando la misa de la mesa, pero ambas cosas son necesarias. Por eso las santas costumbres católicas de, después de ir a misa bien vestidos, pues celebrarlo en el agape fraterno, en hacer que el cuerpo se alegre de lo que ha recibido el alma. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Seguramente esto es un pelín exagerado, todo el pueblo, imposible. Aparte que no es bueno agradar a todos, y como vamos a ver muy pronto, esta simpatía se va a convertir en animadversión del pueblo manipulado por los sumos sacerdotes y los escribas. Pero es verdad que los cristianos, cuando vivimos bien, pues somos un bien para la sociedad, y quien lo quiera ver pues lo puede ver y gozar. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Es la vitalidad y fecundidad, signo parcial de fidelidad en la Iglesia. No siempre cuando somos fieles vemos esta fecundidad. A veces el Señor nos prueba, pero sí, suele ser una señal de fidelidad la fecundidad. Y luego viene, y ya se me va pasando el tiempo, así que es posible que deje algo para mañana, el texto de la curación del paralítico. Mañana toca el discurso, como están unidos, vamos a ver cómo hacemos. Dice así, capítulo 3 de los Hechos. Pedro y Juan subían al templo, porque formaban, ya digo, parte del pueblo elegido. Iban a la oración de media tarde, a las 3 de la tarde. Había dos momentos de oración, la mañana y la tarde, cuando se ofrecía el cordero y se echaba el incienso. Y vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, escena que podemos ver con indiferencia e incomodidad pues todos los días, como en nuestras iglesias se apostan los pobres, que no siempre son honrados, que no siempre son agradables, que no siempre son agradecidos, que a veces son mentirosos, que son sucios, son incómodos. Y sin embargo, pues el Señor nos pide esa ternura para con ellos y ofrecerles, y esa es la clave, más de lo que ellos piden. A veces solo piden dinero, cuando se les ofrece más cariño, conversación, les podemos ayudar muchísimo más, les sorprendemos, y los que son caraduras no se dejan ayudar. Pues esto es lo que va a hacer Pedro y Juan, darle más de lo que él pide. Él pedía unas monedas y le van a dar la salud del cuerpo. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada Hermosa. No sabemos muy bien de esta puerta porque solo aquí se menciona esta puerta. Parece que es la puerta principal y oriente para acceder al atrio de los gentiles y al de las mujeres. Algunos conjeturan que son otras puertas. Bueno, no viene al caso. Les pidió limosna y entonces ellos le dijeron: míranos. Él clavó los ojos en ellos, como hemos de clavar los ojos en la iglesia y en Pedro, y le dijo: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. Tengo mucho más que plata y oro. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. La iglesia, cuando es pobre, es mucho más rica porque solo tiene a Cristo y es lo que realmente da. La iglesia se preocupa de lo corporal y de lo espiritual, de sanar, como hizo Jesús, el cuerpo y el alma. Al instante se fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto y echó a andar. Y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Es la inmensa alegría del que se ha encontrado con Pedro, del que se ha encontrado con la iglesia. La gente lo vio andar, alabando a Dios, y al caer en la cuenta que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Como no soltaba a Pedro, qué bonito es esto de no soltar a Pedro, a pesar de sus pecados, a pesar de que vamos a ver que se va a equivocar, que Pablo le va a regañar, no soltar a Pedro.
todo el pueblo, presa de estupor, corrió donde ellos al pórtico de Salomón. Y lo dejamos aquí para seguir mañana con el discurso que Pedro va a pronunciar después de este milagro de la curación del paralítico en la Puerta Hermosa. Vemos cómo Jesús sigue vivo y sigue realizando las mismas obras, aunque ahora ya no es visible, aunque ha ascendido a los cielos, porque todo esto ocurre después de la ascensión y sin embargo la Iglesia sigue siendo el cuerpo verdadero y real de Cristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana si Dios quiere.